y los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social que atañen a la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, los cuales son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Bueno, escuchamos ahí a Ricardo Blanco, el presidente de la Corte Suprema, luego de una reunión de casi 3 horas en que el Pleno del máximo tribunal del país abre este cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, particularmente tras los chats que se publicaron en las últimas horas con el abogado Luis Hermosilla, donde habría cometido gestiones contra la probidad y la independencia judicial, como dice el propio escrito. Sí, la suspendida jueza tiene ahora 20 días para hacer sus descargos. Vamos con Daniela Forero Ortiz para profundizar en este día que ha estado muy movido ahí en el Palacio de Tribunales. Hola, Dani. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No renunciará al Poder Judicial. Eso es lo que pudo recabar Radio DN respecto a la ahora suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, para quien además sus pares, de manera unánime, en un pleno extraordinario, abrieron un cuaderno de remoción y que la jueza se va a defender con todas las herramientas que le da la ley. Vivanco tenía chat con el penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, donde le pedía ayuda en 2018 para llegar a la cúspide del Poder Judicial y posteriormente se evidenció una serie de favores y gestiones realizadas por ambos. Es un verdadero terremoto el que se vive en el Palacio de los Tribunales de Justicia y el Pleno le atribuyó 6 cargos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en nombramientos de conservador en la Quinta Región y ministros en coordinación, esto último con Luis Hermosilla, también irregularidades cometidas en la tramitación de la causa Consorcio Velas Movitec S.p.A. con Codelco y también la entrega de información en causas de Carabineros y Fuerzas Armadas antes de firmada la resolución. Hay reacciones, una de ellas es la del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, quien llegaron muy temprano al Palacio de los Tribunales de Justicia, en donde pedían que la indagación sea exhaustiva y que involucre a otros jueces que pueden estar involucrados. El escrito, en resumen, pide que se haga una investigación exhaustiva y se exijan todas las responsabilidades, tanto a ministros, a ministras, como a funcionarios de la excelentísima Corte Suprema, que puedan verse involucrados en los hechos que se dieron a conocer. Ya, bueno, parte ahí de lo que se ha conocido durante esta jornada, pero ¿qué ha ocurrido en medio de todo esto, Daniela, con la ministra, con la jueza Ángela Vivanco? ¿Cuándo fue, por de pronto, la última vez que además se suspendió a un juez de la Suprema, que es algo que también se ha hecho algo de recuerdo respecto de lo poco frecuente de una situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, justamente. Respecto a qué pasa con la ministra, ahora suspendida, ministra Ángela Vivanco, ella no estaba hoy día en la Corte Suprema, ya que estaba con permiso, algo que, ojo, había solicitado en agosto. No es que ella haya solicitado este permiso por justamente después de que se dieran a conocer estos chats. Tampoco estaba, por ejemplo, otros jueces indagados por la Comisión de Ética. Por ejemplo, Jean-Pierre Matus se encontraba con licencia, Vivanco, como decíamos, con permiso. También no se encontraban los ministros Silva Cancino, quien estaba de vacaciones, al igual que la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, entre otros. Y de hecho hubo ministros suplentes. En total, esta decisión, que fue unánime, fue hecha con 16 ministros en pleno y, como decíamos, 4 de ellos son suplentes. Respecto a cuándo fue la última vez que pasó esto con un Supremo, esto fue hace 23 años atrás, es decir, en el año 2001, cuando el Pleno en ese entonces la Corte Suprema acordó de manera unánime suspender por 4 meses, también con reducción de su sueldo a la mitad, al ministro Luis Correa Bulo, quien más tarde fue destituido por distintas faltas a la probidad judicial y también tráfico de influencias. Se refirieron también a esto desde la Organización de Trabajadores Judiciales, puntualmente fue el presidente Marcelo Acevedo, quien pidió que lo resuelto se extienda también al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y fue más allá, diciendo que ambos jueces deberían renunciar. Valoramos lo de la Corte Suprema, la rapidez, también esperamos lo de Jean-Pierre Matus, pero también exhortamos a la ministra Vivanco y al ministro Matus, por dignidad del Poder Judicial, que presenten su renuncia. Así de claro.
y esperamos que efectivamente el tema de nombramiento no solamente abarque a los jueces y ministros, sino que a todo el Poder Judicial, porque el sistema de nombramiento es un problema que es estructural completo. Ya, bueno, aquí hay dos casos. Habíamos partido con el del ministro Jean-Pierre Matus. Fue el primero sobre quien se posó los ojos de la opinión pública. Ahora viene esto con Ángela Vivanco, que me parece que tiene algunas diferencias en lo explícito que es la relación con Luis Hermosilla y también el acceso a través de Luis Hermosilla a la autoridad de la época. ¿Cuál es la situación, Dani, del ministro Jean-Pierre Matus? ¿Por qué también se podría en ese caso impulsar, por ejemplo, una acusación constitucional? ¿Qué ha dicho el gobierno en torno a esto? ¿Qué han dicho los parlamentarios? Sí, respecto a Jean-Pierre Matus, efectivamente lo que tú dices, Carla, es cierto, porque son antecedentes totalmente distintos, porque estas conversaciones que habría tenido con el penalista Luis Hermosilla habría sido cuando este último, cuando Jean-Pierre Matus era abogado y no estaba siendo ministro de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasa con él? Él está siendo investigado por la Comisión de Ética. Recordemos que Ángela Vivanco también estaba siendo investigada por la Comisión de Ética, pero por otra situación, si bien es el mismo caso, pero que tenía relación directamente con su pareja, Gonzalo Migueles, quien, recordemos, a través de un chat también le había dicho a Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, que le ofrecía más bien un grado académico y otras cosas para que se saliera de la carrera para ser fiscal nacional. ¿Qué han dicho desde el gobierno? La verdad es que una persona que habló en más de una oportunidad hoy día fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien después de que diéramos a conocer de que finalmente se suspendía y que se abría este cuaderno de remoción, vimos llegar rápidamente al secretario de Estado, quien pasó muy serio, se notaba la verdad que muy molesto, y pasó directamente a hablar con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Estuvieron reunidos un par de minutos y ¿qué es lo que dijo finalmente el ministro de Justicia representando al gobierno? Él dice que es un momento difícil y doloroso y ratificó su voluntad de ingresar el proyecto de reforma al sistema de nombramientos antes de la primera quincena de octubre. Este es un momento difícil para el sistema de justicia y pese a lo doloroso es que sea el propio sistema de justicia que tenga capacidad de tomar decisiones y abordar este tipo de situaciones para establecer responsabilidad. Es una situación difícil, inconfortable, lastimosa, pero también creo que las personas tienen que estar tranquilas que los poderes del Estado toman sus decisiones. En este caso ha sido el Pleno de la Corte quien ha tomado su propia decisión y vamos a esperar la tramitación de ese procedimiento para ver qué es la decisión que toman en definitiva. Ya, recordemos esas, Daniela, son declaraciones del ministro pasito al mediodía, digamos, porque temprano en la mañana en una entrevista había planteado que el propio presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, también podía exigirle a la Corte Suprema que viera, que revisara qué pasaba con la ministra Vivanco, pero algo que en definitiva no va a ser necesario por el momento, dada la prontitud con la que el propio máximo tribunal del país resuelve todo este asunto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue ocurriendo con Ángela Vivanco? Ella tiene una serie de otras actividades. Por ejemplo, ha sido durante muchos años profesora de Derecho en la Universidad Católica. Sí, justamente ahora qué es lo que viene procesalmente. Recordemos que esta es una arista totalmente administrativa y la ministra Vivanco tiene 20 días para hacer sus descargos, tiene que identificar, fichar, como se dice, a un abogado. Todo esto, recordemos, en el ámbito administrativo. Y recordemos que, claro, ella era profesora, sigue siendo profesora hasta ahora de la Universidad Católica en la Facultad de Derecho. Nosotros como Radio DN le preguntamos justamente a personas que trabajan en esa casa de estudios y dijeron que están analizando si es que la ahora suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, va a seguir siendo profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto finalmente puede cambiar en las próximas horas cuando se sepan más antecedentes también respecto a este caso. Ya, nos vamos a quedar pendientes, Dani. Por supuesto que vamos a seguir además profundizando en todas las repercusiones que tiene esto. Tú nos has contado y actualizado lo que ha pasado en esta jornada y todo un análisis político, incluso social, que hacer en un caso que pega muy fuerte, sobre todo en la fe pública, en la confianza de las personas en las instituciones, en lo robusta o no que puede ser nuestro sistema, la institucionalidad, etcétera. Así que muchas gracias y seguimos en contacto permanente. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ADN.cl. Más actualidad, deportes y noticias. Bueno,
Bueno, y en una de las tantas aristas que ha tenido todo este asunto del caso Audios, y están los detalles ahí en ADN.cl, hoy llegó a declarar la ex conductora, animadora de televisión Tonka Tomisic, que rompió el silencio tras declarar como imputada en el denominado caso Relojes, y afirmó que dio autorización a la apertura de sus cuentas corrientes. Recordemos que ella sacó la voz luego de que fuera citada a declarar por la investigación donde está involucrado también su expareja, ¿no? Marco Antonio López Paribet. Pero claro, ella aparece vinculada desde la Fiscalía en el marco de del caso que se sigue en contra del abogado Luis Hermosilla, porque según la Fiscalía, el abogado Hermosilla requiere al Servicio de Impuestos Internos una serie de antecedentes de Tonka Tomisic, a quien en su momento estaba defendiendo. Claro, y Leonarda Villalobos también, porque se convierte en una asesora tributaria, una especie de representante tributaria de Tonka Tomisic, a quien se contacta a través de Hermosilla, según todo este entramado. Y hay ahí algunas conversaciones y algunos testimonios que dan cuenta de que Leonarda Villalobos habría pedido antecedentes y eventualmente habría pagado para obtener información en torno a algunas empresas, o una en particular que se llama Diamonds, de Tonka Tomisic. Bueno, de todo ello pueden conocer más también en ADN.cl. En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de